Los fichajes más caros y escandalosos de la historia tienen a 4 protagonistas. El equipo que compra, el equipo que vende, el futbolista que cambia de equipo y aquel que la tiene más complicada, el jugador al que compran para reemplazar a la figura que se ha ido. Luis Suárez era el mejor futbolista del Liverpool. Jugó 3 años y medio con los Reds. Metió 92 goles y sirvió 31 asistencias. Tras la Copa Mundial de Brasil 2014, Liverpool decidió aceptar la suculenta oferta del Barcelona por el uruguayo. Su tarea era encontrar en el mercado un delantero con su olfato, potencia, movilidad y puntería. Tardaron exactamente 1 mes y medio. Y lo más parecido que encontraron para reemplazar a Luis Suárez fue Mario Balotelli, que, todo hay que decirlo, venía de tener una temporada más que aceptable en el Milan, en la que había colaborado con 18 goles y 8 asistencias a la causa rosonera. Pero de eso a llenar el hueco de Luis Suárez, ¿en qué estaba pensando Brendan Rodgers? 28 partidos, 4 goles y 0 asistencias fueron los números de Mario Balotelli en el Liverpool. Ronaldo, el fichaje más caro del siglo XX, marcó una época en el Inter de Milán. Jugó 5 años en el Giuseppe Meazza, aunque la mitad del tiempo se la pasó lesionado. En 2002 logró recuperar milagrosamente una carrera que parecía perdida. Fue la figura de la Copa Mundial y entonces el Inter decidió venderlo al Real Madrid. El brasileño jugó un total de 99 partidos en el cuadro nerazzurro y metió 59 goles. Su salida era una oportunidad para cambiar el rumbo del equipo y ganar el Scudetto que con lujo de crueldad se les había escapado en la última jornada de aquel 2002, prolongando la sequía a 13 temporadas sin poder ser campeones de Italia. De modo que el dinero que ingresó el Inter por Ronaldo decidió gastárselo en la mayor garantía de gol que podía encontrarse en el calcio. El argentino Hernán Crespo, quien llegó de la Lazio a cambio de 40 millones de euros. Desafortunadamente, el reemplazo de Ronaldo también se lesionó media temporada. Solamente jugó 18 partidos de Serie A, en los que metió 7 goles. Y al cabo de un solo año en el club, Crespo fue vendido por solo 26 millones de euros al Chelsea. El 31 de enero de 2011 fue el día más ocupado en la bicentenaria historia de las oficinas del Liverpool Football Club. En el cierre de la ventana invernal de traspasos, negociaron la salida de su goleador Fernando Torres al Chelsea por 58,5 millones de euros. Y con la cuenta regresiva encima para traer a alguien en su lugar, acabaron comprando a Andy Carroll, delantero de 22 años que sumaba, concluida la primera vuelta de aquel torneo con el Newcastle, cifras extraordinarias: 11 goles y 8 asistencias a mitad del torneo, y por quien con las prisas tuvieron que sobrepagar un terrible precio de 41 millones de euros. Carroll aguantó 1 año y medio en el Liverpool, jugó 58 partidos y metió 11 goles. Seamos buenos y dejémoslo en que se quedó corto en comparación a los 142 partidos y 81 goles que consiguió el niño, al que Carroll claramente no tenía credenciales para relevar. Víctor Osimhen era hasta hace menos de un año el delantero más codiciado del planeta. Sus 76 goles en 133 partidos en el fútbol italiano lo tasaron en aproximadamente 120 millones de euros. Sin embargo, ningún equipo del mundo estuvo dispuesto a pagar tanto por un jugador que el Napoli necesitaba sacarse de encima y al que no supo vender. Uno de los errores que abarataron a Osimhen fue que el Napoli se apuró a comprar a su reemplazo antes de vender al nigeriano. Esto devaluó a Osimhen a tal grado que acabó cedido en el Galatasaray, porque nadie ofreció lo que el club italiano pedía por un futbolista del que de todos modos ya tenía que deshacerse sí o sí. En fin, que el reemplazo que el Napoli se compró antes de mandar a Osimhen por un tubo fue Romelu Lukaku, a pesar
que el belga venía en decadencia tras 3 decepcionantes temporadas en Chelsea, Inter de Milán y la Roma, sin olvidar sus nefastas pseudoapariciones en Qatar 2022 y la Eurocopa 2024. No obstante, Antonio Conte lo puso a funcionar, no como la máquina de goles de antaño, pero sí como para aportar 12 goles y 10 asistencias suficientes para que el Napoli esté rozando el milagro de ganar su cuarto scudetto. En 2022 llegó el inevitable día en que Erling Haaland abandonó al Borussia Dortmund, dejando un memorable paso de 89 partidos y 86 goles en el fútbol alemán. Trajeran a quien trajeran en su lugar, era misión imposible que pudiera estar a la altura del noruego. La apuesta fue Sebastian Haller, de 28 años, quien venía de la mejor temporada de su carrera, 34 goles con el Ajax. 10 días después del fichaje, al marfileño le detectaron un cáncer testicular que lo cambió todo. Haller ganó la única lucha importante, pero su rendimiento en el Dortmund no fue un éxito y estuvo marcado por el penal que falló en la última jornada ante el Mainz, que contribuyó inestimablemente a la increíble Bundesliga 2023 que se le escapó al Dortmund. El saldo final de Haller como sucesor fallido de Haaland fue de 12 goles en 41 partidos. Thierry Henry es el mejor futbolista en la historia de la Premier League. Jugó 373 partidos para el Arsenal, metió 227 goles y firmó 101 asistencias en 8 temporadas con los Gunners, en que ganó 2 veces la Premier League y 2 botas de oro como máximo goleador en Europa. Cuando en 2007 se fue al Barcelona, le dejó al Arsenal una tarea titánica: encontrar a un relevo digno para el atacante francés. Arsène Wenger eligió a Eduardo da Silva, delantero brasileño-croata de 24 años. Sus primeros 30 partidos fueron ilusionantes con 12 goles y 8 asistencias, hasta que en febrero fue víctima de una escalofriante entrada que para efectos prácticos acabó de tajo con su carrera en la superélite. Eduardo tardó 1 año y medio en volver a las canchas. Desde su regreso, sumó 36 partidos, 8 goles y 9 asistencias. Pronto quedó claro que Eduardo ya no era el mismo Eduardo, ni muchísimo menos el nuevo Titi Henry. Quiera ser parte de ello o no, todos en este canal perseguimos el mismo objetivo, y es llegar a los 500,000 suscriptores. Sin embargo, nos está costando trabajo. A lo mejor soy yo el problema y lo que necesito es un sustituto. Alguien que llegue en mi lugar y me reemplace como conductor. Veamos si antes de tomar medidas tan drásticas podemos llegar al 500,000 de suscriptores. Suscríbete al canal. El 24 de julio del año 2000, Judas revivió en forma de futbolista portugués y tras 1967 años limpio de traiciones, volvió a pecar. El indeseable ídolo del Barça se fue tras 249 partidos con el cuadro catalán, en los cuales anotó 45 goles y firmó 90 asistencias. ¿A quién se le encomendó la imposible tarea de curar el corazón de la afición culé? A Marc Overmars, extremo derecho neerlandés de 27 años, autor de 13 goles y 14 asistencias la temporada anterior con el Arsenal. Lejos de hacer olvidar a Figo, Overmars solo hizo que se le extrañara todavía más al Iscariot portugués. No hay más que comparar sus números en Arsenal y Barça. Para ambos jugó exactamente 141 partidos, pero para los Gunners resultó el doble de productivo. Gonzalo Higuaín se convirtió en un gran ídolo del Napoli, club al que le regaló los mejores años de su carrera: 91 goles y 26 asistencias en 146 partidos con el Napoli fueron motivo suficiente para que la Juventus se lo llevara por 90 millones de euros en una de las transferencias más escandalosas en la historia del fútbol. Tras la marcha de Higuaín, el equipo del sur de Italia tenía que ser muy inteligente para elegir a su nuevo 9.
Uno que pudiera combatir el trauma de la afición por la marcha del argentino. 6 días después de vender a Higuaín, Napoli compró al delantero polaco de 22 años Arkadiusz Milik, responsable de 24 goles y 12 asistencias en su última temporada en el Ajax. Milik jugó 4 años para el Napoli. Los 2 primeros muy flojos. Los 2 últimos algo mejores. A final de cuentas, aportó 48 goles y apenas 5 asistencias en 122 partidos con el Napoli. Su rendimiento quedó muy lejos del futbolista al que llegó a reemplazar en 2016. La cantidad de dinero que desembolsó Paris Saint-Germain por Neymar en 2017 estuvo tan fuera de lógica y proporción que han pasado ya 8 años y sigue siendo insuperable. Nunca el récord de futbolista más caro de la historia duró más tiempo. Tras sus 4 temporadas de blaugrana, Neymar dejó en el Barcelona 105 goles, 76 asistencias y 222 millones de euros. 3 semanas después, su reemplazo fue el veinteañero Ousmane Dembélé, quien costó 135 millones de euros, esto es 47 millones más de lo que había pagado el Barça por Neymar 4 años antes. El francés jugó 6 temporadas en el Barça, 2 más que Neymar, pero de lesión en lesión acabó disputando un partido menos que el brasileño, 185. Anotó 65 goles menos y le faltaron 50 pases a gol para emular al que supuestamente tenía que cubrir. Irónicamente, Dembélé también acabó huyendo al Paris Saint-Germain, pero el Barcelona por él recibió 172 millones de euros menos que por Neymar. Zlatan Ibrahimovic era la gran figura del Inter de Milán cuando en 2009 se lo llevó el Barcelona. El delantero sueco jugó 3 temporadas en el Inter, saldadas con 66 goles y 29 asistencias. El cuadro dirigido por José Mourinho lo dejó ir solo por una cifra descomunal para la época, 70 millones de euros. Pero había que cubrir la baja del sueco de alguna manera y como no había un Zlatan en todo el mundo, el equipo nerazzurro fichó en su lugar a 2 delanteros complementarios, Diego Milito y Samuel Eto'o. Juntos costaron 48 millones, así que todavía quedaban 22 millones para comprar a Wesley Sneijder y a Thiago Motta. Ese primer año sin Zlatan, el Inter ganó la Serie A, la Copa Italia y la Champions League. Diego Milito defendió la camiseta del Inter durante 5 temporadas en las que anotó 75 goles y puso 28 asistencias. Samuel Eto'o solamente duró 2 años, pero dejó tremenda huella con 53 goles y 22 pases a gol. Sobra sentenciar que Milito y Eto'o cumplieron con creces su tarea de hacer olvidar a Ibra. Si tomamos en cuenta los incrementos en los precios al consumidor en Europa desde entonces, la Juventus, inflación mediante, cobró en el año 2001 el equivalente a lo que hoy son 205 millones de euros por Zinedine Zidane. 77,5 millones hace 24 años era una locura de dinero. No solo se trató del traspaso más caro de la historia, sino un récord tan fuera de las leyes del mercado de la época que nadie pudo romper en 8 largos años hasta que el mismo Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo. Lo que quiero decirles con todo esto es que la Juventus, gracias al francés, tenía mucha plata para reconstruir a su equipo y decidió darle un giro al mediocampo con otro tipo de futbolista. Menos ágil y mágico que Zidane, pero más rápido, intenso y versátil. El checo Pavel Nedved, figura de la Lazio, que le costó a la Juve 45 millones de euros o, si así lo prefieren, el equivalente a 119 millones de los actuales. ¿Quién fue mejor en la historia de la Juventus? Ambos ganaron el Balón de Oro y los dos se llevaron un par de Scudetti. Zidane fue espectacular, 212 partidos, 31 goles, 50 asistencias. Nedved
acabó jugando 327 partidos, anotando 65 goles y sirviendo 77 pases a gol para superar en cada aspecto a su predecesor. David Beckham tenía 28 años cuando se marchó del Manchester United en 2003. En el museo dejó 6 Premier Leagues, 2 FA Cups, una Champions League, además de 85 goles, 121 asistencias y lo más difícil de encontrar, un dorsal número 7 sagrado e infinito que quedaba vacante. Aquel que le había pasado George Best a Brian Robson, el que le heredó Brian Robson a Eric Cantona, el que Eric Cantona dejó en la espalda de Beckham y que había quedado huérfano en espera de una leyenda que tomara la estafeta. Para sorpresa de todos, el mítico 7 del United se lo dieron a un desconocido adolescente portugués que se apoderó de la banda derecha de la que hasta entonces había sido dueño Beckham. Y bueno, ese chico llamado Cristiano Ronaldo no lo hizo mal después de todo. En su primera etapa con el United, el portugués alzó 3 Premier Leagues, una Champions League, una FA Cup, una bota de oro, un balón de oro. Anotó 145 goles y se apuntó 64 asistencias. Todo esto en 6 temporadas, al cabo de las cuales ya nadie se acordaba de David Beckham. Desde el bonito detalle que tu nombre aparezca en los créditos al final de mis videos, y el número ganador es este, al 802. Hasta entrar en el sorteo para que vayamos juntos al próximo Barcelona-Real Madrid. Son muchos los beneficios que te esperan como miembro. ¡Únete! Además de todos los beneficios que conlleva hacerte miembro, se acerca el más especial en la historia de este canal, que es participar en el sorteo exclusivo para miembros para que vayamos juntos al próximo mundial. Y no va a ser un sorteo, van a ser 5 sorteos de aquí a la Copa del Mundo de 2026. Mientras antes te hagas miembro, en más sorteos vas a participar. Misael, si pudieras fichar a cualquier jugador de otra época a la actual, ¿a quién ficharías? No sé, hay muchísimos. Obviamente Maldini sería fantástico. Pavel Nedved, Peter Schmeichel, por ejemplo. Mi respuesta sería Peter Schmeichel, fíjate. Me encantaría. ¿Y qué tanto